Parecería que se está produciendo un éxodo masivo de podcasts. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo todos del movimiento? Reflexionemos juntos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio 241 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, tu servilleta. Bueno, su servilleta, ¿no? ¿Qué se dice? Capitán de Kaizen. Kaizen que acaba de estrenar un nuevo logo. Sí. Nueva imagen gráfica de Kaizen. Yo creo que este es el logo definitivo que vamos a tener en Kaizen. Definitivamente, valga la redundancia. Porque yo no me convencía, ¿no? No me convencían los logos anteriores. Entonces decidí sentarme este fin de semana a rediseñar y creo que lo logré. Pásate por kaizen.com para que veas el nuevo logo, me des tu parecer al respecto. De paso, aprovechas una oferta que lancé durante esta semana con motivo de eso y que solamente va a estar durante esta semana. Y igual me das tu feedback. Si quieres un 50% en el precio de los cursos adicional al descuento que esté en la página, te suscribes a Sasuke Network para que puedas tener ese descuento adicional. Sasuke.network. Bien. Ok, este episodio va a ser en abierto, es decir, va a estar completo porque es una reflexión. Recuerda que en estos podcasts tenemos episodios de 3 a la semana hasta 5 a la semana. Y la mayoría de ellos, o sea, generalmente dejamos uno en abierto. Creo que esta semana vamos a tener 2 en abierto. Pero de los demás escucharás por este feed el avance. ¿Para qué? Para motivarte a que te suscribas a Sasuke Network con ese monto de apenas $5 mensuales. No solamente nos apoyas en estos podcasts, sino que también apoyas la producción de otros 14 podcasts más. Y bueno, todos ganamos. Esa es la idea. Vamos a hablar de un fenómeno que está ocurriendo desde hace más de un año. Naturalmente. Y que a mucha gente le preocupa, pero era algo que se veía venir. Y es la salida de no solamente de podcasts del medio, sino también de empresas y también de acuerdos. ¿Ya? Ok, las noticias más recientes nos ubican en el siguiente panorama. Spotify decide hacer recortes en el personal del departamento que tiene que ver con la temática de podcast. Spotify, esto lo digo de manera general porque no voy a poner la fuente ni voy a leer las noticias porque eso está público y eso lo puedes confirmar tú. Hace unos meses también se hablaba de que Spotify todavía no ha logrado tener no es que no va a tener ganancias de las inversiones que ha hecho de podcast, pero no ve que a largo plazo sea una rentabilidad sostenible el escenario del podcast y ha preferido o está experimentando ahora con audiolibros, pagando royalties o regalías a los autores de esos libros o a las editoras de esos libros, algo que no hace con los podcasts, por cierto. O sea, Spotify le paga a los cantantes, le paga ahora a los autores de libros, pero no les paga a los podcasters. Ok. Pero eso es Spotify, ¿qué vamos a hacer? Esas son las reglas de ello y hay gente que idealiza todo y pone a Spotify en el cielo, pero es la plataforma que menos ha apoyado el crecimiento del movimiento porque se ha concentrado en el crecimiento de ellos y de sus podcasts. Pero también sale, por ejemplo, la semana pasada una noticia de un podcast argentino, que decide salir de Spotify, quitarse de Spotify. No era exclusivo de Spotify, pero lo utilizaba como su principal plataforma y moverse a YouTube con sus video podcasts
porque Spotify no le genera ninguna rentabilidad y YouTube, por lo menos con el partnership de los anuncios, pues sí, y se mueve. Pero también está el tema de podcasts, creo que 5 podcasts de la red de Gimlet Media, que es una red que compró Spotify hace unos años, y de otras redes. Hay 5 podcasts que van a sacar del catálogo. Pero también hay historia de podcasts que no van a renovar contrato este año y que no renovaron contrato este año con Spotify para continuar siendo exclusivos de ellos. Pero está también la noticia de Alex Fidalgo del podcast Lo que tú digas, que decide salir, por ejemplo, de Podimo, que es una plataforma de podcast de pago, y salir de esa exclusividad para estar en abiertos. Al parecer hay un tema ahí de que no se pusieron de acuerdo con las cuestiones de la rentabilidad y demás. Es decir, se han dado una serie de movimientos, ni hablar de aplicaciones que tuvieron una hoja importante en el podcast en los últimos años y que ya no están, simplemente han desaparecido. Y otras que simplemente nadie las usa, como por ejemplo Clubhouse, que la usa el mismo grupito que yo creo que siempre la usó. Stereo, que la usa muy poquita gente. Green Room, que es de Spotify, que yo creo que ni los de Spotify la escuchan. Y bueno, esas son cosas que están pasando. En República Dominicana, por ejemplo, somos parte de la métrica global de que el 80%, casi el 82% exactamente de podcasts están inactivos. Tienen más de 3 meses que no publican episodios nuevos. Y tengo amigos cercanos, muy cercanos, del movimiento local que simplemente dijeron no voy a seguir con el podcast. De hecho, de la comunidad de podcaster hay un grupo que ya no va a seguir con su podcast. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo todos? ¿Qué es lo que pasa con este medio? Y ni hablar de podcasts que están migrando del audio al video con YouTube, porque naturalmente YouTube tiene un sistema de rentabilidad que, pues naturalmente, a ellos les conviene. Entonces, por ese lado, parecería alarmante lo que está ocurriendo en este movimiento. Ok, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es mi respuesta a esto? Lo que está pasando en el podcast es lo que siempre ha pasado en el podcast. Y tú dirás, ¿cómo, Robert? ¡No me digas eso! Sí, es lo que siempre ha ocurrido en este movimiento. Siempre lo he dicho, siempre lo diré y hay gente que se le olvida porque tuvimos un tiempo y entiendo por qué se olvide. Bien, entonces es lo que ha pasado siempre. Ok, la gente no termina de entender esto. El podcast es un medio de nicho. Aunque tú veas celebridades que se montan en la ola del podcast, para ellos no es conveniente sostener un podcast. ¿Por qué? Porque al ser de nicho es una población pequeña de la humanidad la que escucha podcast. Para una celebridad no es sostenible mantener un podcast porque no hay suficiente gente a quien venderle los datos o la promoción a empresas y ganar mucho dinero, a menos que te compre un Spotify. O sea, tú tiras los números de rentabilidad de un podcast que vas a lanzar, sobre todo en audio, ¿no? Comenzando en audio. Es más, me atrevo a decirlo, en video también con YouTube. Tú puedes empezar de cero en YouTube con un podcast y no vas a monetizar por buen tiempo si utilizas como modelo de ingresos el de publicidad. Entonces, eso explica que tú tengas a los Obama, por ejemplo, que tienen una productora de contenidos, que firmaron con Spotify y que luego se dieron cuenta que no era rentable y cancelaron el contrato. Tú tienes celebridades de todo tipo que han creado sus podcasts y la mayoría están abandonados. Simplemente se retiraron. ¿Por qué? Porque no, el tiempo que se invierte en el podcast no genera la rentabilidad necesaria o la rentabilidad exponencial que se creía. Entonces, tú dirás, bueno, pero Joe Rogan, ok, le pagaron unos millones en Spotify. Ya, y si no, lo iba a ganar con YouTube, pero Joe Rogan tiene la vida en esto, tiene años posicionado como podcaster, ¿ya? O haciendo su podcast. Entonces, el podcast es un medio
donde hay que trabajar mucho, dedicar mucho tiempo y el dinero se ve un poquito más adelante. Eso hace, primero, eso confunde. Por un lado, la gente ve a las celebridades metiéndose en el mundo del podcast y dice, bueno, aquí es, yo quiero ser una celebridad, yo me voy a meter al mundo del podcast. Otro error. El podcast no te convierte en celebridad. El podcast te convierte en una persona conocida y confiable, íntima. Te convierte más en un amigo del oyente, pero ese grupo de oyentes es pequeño. ¿Por qué? Porque es de nicho. Es pequeño, es segmentado. Entonces sí, a ti te van a conocer ¿quién? La gente que escucha tu podcast. No te vas a hacer famoso por un podcast. Ahora, si tú llegas famoso al podcast, esa es otra cosa. Y eso es lo que hacen las celebridades. Ya son conocidas y entonces incursionan en el medio. ¿Ves la diferencia? Ese es otro error. Entonces, creer que porque hayan celebridades en el podcast quiere decir que es un podcast, que es un medio, próspero y demás, es un error en el que muchísimos caen y que por vía de consecuencias, como dirían aquí los abogados en mi país, llegan a la conclusión de que hacer un podcast no es simplemente hablar por un micrófono, hay que tener paciencia. Nadie me está escuchando al inicio, no sé de qué hablar, yo no soy una celebridad, esto es un poco complejo, esto no es tan fácil como dice Anchor que es, me voy. Y lo dejan ahí. Entonces, claro, las últimas noticias que coinciden todas en un punto en común y es que hay gente saliendo del mercado, pues parecería que hay una epidemia, un exilio masivo, exilio, bueno, se parecen. Éxodo masivo del podcast. Y puede ser que sí. Yo creo que ese abandono de un 80% le está diciendo que, que nos estamos quedando los que tenemos tiempo en esto, porque sabemos que esto hay que manejarlo con cierta paciencia y mantenerse. Y además que nos gusta utilizar este medio. Yo prefiero grabar en audio que grabar en video. Es más cómodo. Estoy incursionando en el video y sigo en el video, pero me encanta más el audio. Bueno, pero esto es un medio diferente a la radio, diferente a la televisión, diferente al video en YouTube, diferente al contenido que se hace en redes sociales y quien entiende eso y tiene los medios para mantenerse, se mantiene. Pero repito, eso es lo que ha ocurrido siempre con el podcast. Lo que pasa es que tenemos que ver el contexto histórico de que hace 2 años, al inicio de la pandemia, la gente estaba en su casa y comenzó a descubrir el podcast. Te digo que en el año 2018-2019 yo preguntaba aquí en la universidad a 30 estudiantes quiénes sabían lo que era un podcast y tal vez sabían 1 o 2. Hoy hay 1 o 2 que no saben lo que es un podcast. Al revés. Es decir, la mayoría de gente ya sabe que es un podcast. ¿Qué ayudó? ¿Qué activó qué logró ese crecimiento exponencial del podcast? La pandemia. Definitivamente. Pero así como se fue la pandemia, así mismo se fueron esos podcasts que se crearon en ese escenario. Por lo menos la mayoría de ellos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, con los que estábamos produciendo antes y los que están entrando ahora, porque cada cierto tiempo entran gente nueva. Cada vez se regula más también la cantidad de podcasts nuevos que entran. Te estoy hablando, y lo dije alguna vez en algún episodio, que en 2020 y 2021 se podían crear de un mes a otro 200,000 podcasts nuevos. ¿Cuántos se crean hoy? 5,000. 5,000 en promedio. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es así. Simple y sencillamente. Eso es lo que está pasando. Y bueno, esa es la realidad de este movimiento, de este escenario. Aplicaciones y programas que vienen y van. Desde que yo estoy en el mundo del podcast, incluso con Te Invito a un Café, yo recibía correos cada cierto tiempo de personas que abrían una aplicación nueva. Creamos una red social de audio. Creamos una red social con un algoritmo que tú puedes escuchar podcast. Creamos un podcaster, un reproductor. Quiero que lo pruebes. Creamos una membresía de no sé qué. Creamos un modelo de negocio en torno al audio. Creamos un Clubhouse. Creamos un no sé cuánto. Vienen y van. Vienen y van. Y eso no tiene que ver solamente con el tema del medio. Tiene que ver con un tema también de rentabilidad. Hay aplicaciones bien desarrolladas, bien intencionadas, muy bien hechas y tienen el problema o que no recaudan suficiente dinero para sostenerse y tienen que ir, lamentablemente, o que la gente simplemente no le hace caso. Punto. Entonces, no hay adopción
o que no hacen marketing, que creen que por tener la gran aplicación se van a volver viral de la noche a la mañana, cuando la viralidad en esas plataformas es con dinero que se crea. La viralidad y el boom de Clubhouse, que empezó en un diciembre del 2020, si mal no recuerdo, o 2019, no me acuerdo si fue el 2020 o 2019, ese boom en que fue un diciembre que todo el mundo hablaba de una red social que solamente estaba para iPhone, que era con invitación, eso fue movido por $300 millones que se levantaron en capital de una aplicación que se había creado en un febrero de ese mismo año y nadie sabía de ella. Esa viralidad no ocurre de la nada. Es muy raro. Tiene que haber dinero detrás. Entonces, plataformas, programas, celebridades, gente común entra y sale del podcast. ¿Por qué se ve que se están yendo? Bueno, porque el mercado está volviendo otra vez a sus niveles habituales. De hecho, tenemos ahora mismo las cifras muy parecidas a 2018. En temas de cantidad de gente que escucha podcast, cantidad de podcasts activos, por idioma, por país, por categoría, etc. Simplemente el podcast volvió, la ola bajó y volvimos a nuestro cauce. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que todavía deberían existir nuevos podcasts? Faltan podcasts, señores. Vamos a producir podcasts, por Dios. Faltan todos. O sea, vengan. Métanse en el movimiento. Es una carrera a largo plazo, pero vale la pena. Por lo menos para quien le guste hablar por un micrófono. Ok, quiere decir esto, esta regularización, esta normalización de todo, quiere decir que hay oportunidades de sobra, de nuevo, como siempre las han habido en este medio, que el podcast sigue siendo lo que es y que seguirá siendo lo que es. Y que no importa la red social. Debo añadir a la fuga de podcasts que ha habido este año 2022, el tema de el poco alcance que tiene el promover episodios de podcast en redes sociales. Y entonces anda la gente frustrada, o mucha gente se frustró porque tenía más seguidores y reacciones en un Instagram de un audiograma de 1 minuto que gente escuchando su podcast. Entonces dijeron, esto no vale la pena, porque si yo tengo más engagement en mi Instagram, y en Instagram yo no puedo poner un episodio completo de mi podcast, pues hago contenido para Instagram. Toda la razón. Eso pasa por depender de ese formato y de ese medio, ¿ya? Y porque Instagram y las otras redes sociales tradicionales están diseñadas para que la gente se quede ahí dentro y no vaya a escuchar tu podcast, ¿ya? Entonces hay gente que prefiere tener números banales y decir, tengo muchos seguidores, tengo muchos me gusta, que impactar con un contenido de verdad y tener feedback quizá de 5 o 6 personas a la que su contenido le ha impactado verdaderamente. Bueno, cada quien con lo que quiera. Ya tengo que sumárselo a eso. De manera que lo que está pasando en el podcast siempre ha pasado, quizá hoy un poquito más, quizá pasará menos porque el auge ya, o sea, el crecimiento exponencial ha bajado de nuevo, pero seguirán llegando. Si te mantienes atento a este podcast, a otros metapodcasts, te enterarás de que seguirán llegando. Mira, acaba de salir una aplicación, una red social de audio que se llama Fivecast. Bueno, ya yo he conocido como 5, ¿no? A lo largo de todos estos años en este movimiento. Bueno, espero que le vaya bien. Todavía no tienen aplicación móvil. Eso me preocupa porque a decir red social en este tiempo es hablar de aplicación móvil. Pero bueno, que les deseo la mejor de las suertes. Pero así seguirán llegando poquito a poco. Hay gente que dirá, yo voy a ser el reproductor de podcast, el definitivo, el mejor, el que... Bueno, buena suerte con eso. Así que esa es la reflexión para el día de hoy. ¿Qué opinas tú? Ya, únete a nuestro canal de Telegram. Esto es Podcast 2.0 para que puedas socializar al respecto. Y nada más, desearte que lo pases súper bien. Donde está la música de salida, DJ. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. Bueno, en el próximo episodio. Chao.